Welcome, Claudia. It's always nice to have you here. Usually you come with good news, and that's a good tradition. We plan to take that forward into the future. It's nice to work with professionals. It's even more nice to work with friends who are professionals. And since well, let's say 2006, when we started preparing for the route Panama-Aruba, we have had excellent relationships with the people of COPA, and the last couple of years with you, Claudia, is much appreciated. We feel there's a spirit of cooperation and progress, and we want to move forward. Y le agradezco, primero que todo, pues de manera especial a las autoridades aquí presentes por ese apoyo incondicional que desde diciembre del 2008 le han brindado a COPA. Como bien mencionaban, nosotros iniciamos con 4 vuelos a la semana en el 2008 y luego en el 2011 incrementamos a vuelos diarios. Y hoy es un día hermoso porque estamos aumentando un segundo vuelo 4 veces a la semana. Realmente nos sentimos muy contentos de volar a Aruba. Hemos sido muy bien acogidos y si no fuera por el apoyo de todos ustedes, o sea, del pueblo de Aruba, pues COPA no estuviera aquí hoy en día. Pero de manera especial quiero reconocer a las autoridades, a la Autoridad de Turismo, a la Asociación de Hoteles, a la Autoridad del Aeropuerto, quienes de manera consistente nos han apoyado. O sea, no solamente nos apoyaron el primer día para convencernos de que teníamos que volar a Aruba, sino que nos han seguido apoyando de manera consistente en esa continuidad del negocio hoy en día. Así que gracias por ese apoyo. COPA quiere reiterar que tiene confianza plena en Aruba, en el destino de Aruba, que pueden contar con el apoyo de nuestra aerolínea para seguir creciendo el destino, como hasta ahora hemos estado haciéndolo. Y los exhortamos a todos también, a los que no han viajado en COPA, que prueben nuestra aerolínea. La verdad es que con estas 11 frecuencias que vamos a tener ahora, somos la aerolínea que mejor conecta a Aruba con Latinoamérica. Yo no sé si el señor Peter sabía eso.